Buenos días, mi nombre es Marién González Alemán, soy profesora adjunta de la maestría en Historia de la UNTREF e investigadora del CONICET. El libro que decidí presentarles es este, Elsa Dorlin, Una filosofía de la violencia. Es un libro que fue traducido y publicado en Argentina en 2018 por la editorial Exlibros. Y si bien se trata de un libro de filosofía política, es un libro que por su metodología puede interesar al historiador. Es porque el objetivo de Dorlin es realizar una fenomenología de la violencia defensiva, por lo que ancla su reflexión filosófica en un extenso trabajo de fuentes, a partir del cual ella reconstruye experiencias vividas de la violencia en diferentes contextos históricos. O sea que su investigación parte de los cuerpos que han sido dominados y violentados en la historia para poner en evidencia la existencia de un dispositivo de poder que ella considera intrínseco de la construcción del sujeto moderno y al que denomina dispositivo defensivo. Reparar en este dispositivo defensivo y en su emergencia en contextos coloniales es particularmente interesante porque permite complejizar la noción de monopolio estatal de la violencia legítima para pensar la producción desigual de la posibilidad de defenderse y de ser defendido por el Estado en las sociedades modernas. Y en esto el presente actualiza constantemente el libro. La autora parte de la definición filosófica del sujeto moderno y de los dispositivos jurídico-políticos que han participado de la constitución de este sujeto moderno. Dorlin nos recuerda que la tradición filosófica contractualista ha definido al sujeto moderno como aquel individuo autónomo, libre y sobre todo capaz de asegurar su derecho natural a la autoconservación. Ese derecho a defenderse se cristalizó en un arsenal jurídico que delegó la violencia a los estados modernos, esto lo sabemos, pero al mismo tiempo, y es el punto novedoso que introduce Dorlin en su libro, una serie de leyes de defensa propia vinculadas a la historia colonial han reservado la aportación de armas y consecuentemente la legítima defensa a una minoría de individuos, generalmente varones propietarios blancos. Y sobre este punto es particularmente apasionante el capítulo sobre el vigilantismo en Estados Unidos. Esta historia de la legítima defensa permite entender cómo se han producido y reproducido históricamente dos expresiones antagónicas de la defensa propia. Entre, por un lado, quienes son plenamente sujetos, porque pueden legítimamente defenderse y son dignos de ser defendidos por el Estado, y quienes han sido desarmados y despojados del derecho a defenderse, las mujeres, los esclavos, los indígenas en situación colonial, los negros en sistemas segregacionistas, y en estos casos analizados en clave histórica, toda tentativa por preservar la propia vida equivalía a un crimen y todo acto de defensa se convertía en un acto de agresión hacia quienes sí tenían legítimamente el derecho a defenderse. Entonces, mediante este proceso de inversión de presa-agresor, estos sujetos desarmados, no solo eran indefensos, sino que también indefendibles y matables en nombre de la legítima defensa. Esta diferenciación, establecida por Dorlin, conduce al segundo punto del libro. Los sujetos desarmados se han visto acorralados en prácticas subalternas de autodefensa y no de legítima defensa. En todos los casos históricos analizados, el recurso a la violencia defensiva se produce como un impulso vital de conservación de los cuerpos desarmados frente a la experiencia de la violencia recibida y padecida. Es como un impulso que se convierte en forma última de politización posible. Y es el caso, por ejemplo, entre otros muchos analizados en el trabajo,
de los grupos de autodefensa armada contra los pogroms organizados por el movimiento judío socialista en Europa Oriental a principios del siglo XX, o de los movimientos afroamericanos contra el linchamiento en Estados Unidos. Así, esta genealogía del dispositivo defensivo y de las estrategias de autodefensa que analiza Dorlan nos invita a reflexionar sobre los puntos ciegos de la subjetividad moderna, tal como ha sido modelada por la lógica securitaria que domina nuestras sociedades. Para ilustrarlo, terminaré con el caso de la muerte de Trayvon Martin en 2012 en Florida. Trayvon Martin era un adolescente afroamericano que fue baleado al salir de un negocio donde venía de comprar galletitas. Era el anochecer y el joven había acompañado a su padre a visitar a la novia del padre en un barrio. La novia vivía en un barrio que era mayoritariamente blanco. El asesino de Trayvon Martin, George Zimmerman, le disparó a Trayvon porque la presencia de un joven negro con capucha en la zona le parecía constituir per se un peligro para su propia vida. Sin embargo, Zimmerman fue culpado por la justicia, la cual consideró que él había actuado en función de un miedo razonable, lo que justificaba el ejercicio de la legítima defensa. Entonces, Zimmerman pudo protegerse y fue protegido por la justicia en nombre de un miedo proyectivo de ser una presa, y Trayvon Martin estaba sin defensa, una presa a abatir, en nombre de la legítima defensa de Zimmerman. Esta lógica securitaria es para Dorlan el producto histórico de un dispositivo defensivo que reduce a todos al estado de presas, pero que también invisibiliza las relaciones de dominación, porque en realidad solo algunos son matables y por lo tanto siguen siendo acorralados.